Buenas noches. El día de hoy nos encontramos con el profesor Eduard Yepes Bernal, profesor de la Universidad Católica San Pablo, para que el día de hoy nos brinde un poco más de información acerca de este tema muy importante, el cual es el relativismo. Muy buenas noches, profesor. Eh, es cierto de que este tema del relativismo en estos últimos tiempos es un tema de mucha incógnita. Eh, Nosotros primeramente, como introducción a este tema, quisiera que usted nos brinde un poco de información acerca del relativismo. Bien, primero tendríamos que aclarar que no es lo mismo lo que es relativo y el relativismo. Relativo es la realidad, porque lo relativo de la realidad es que puede variar de diferente manera. Yo en relación a ustedes soy su profesor, pero en relación a mis hijos soy un padre. Esta misma realidad de Eduard Yepes es al mismo tiempo dos posiciones de acuerdo del objeto en cual se tiene de estudio. Pero el relativismo, en cambio, tiene como característica que es una posición subjetiva de la realidad. Mientras que lo relativo es una posición objetiva, el relativismo es una posición subjetiva de la realidad. Por lo tanto, podremos decir que el relativismo es una corriente filosófica que hace ver que en la realidad no hay una verdad. Y si no hay una verdad, entonces todo es opinable. Y en la opinión tenemos una característica de que es diríamos, para parte del sujeto, una certeza o un simple decir de una realidad que ni siquiera a veces conoce. Por lo tanto, nuestra situación actual ha caído en un relativismo porque ya no encontramos la verdad, sino encontramos cantidad de opiniones. Claro, o sea, me parece interesante lo que usted dice. Claro, prosiguiendo con esto, el relativismo tiene una contra, ¿no? Que es el objetivismo. O sea, yo quisiera que usted me explique un poco mejor qué, o sea, qué relación puede guardar el objetivismo con el relativismo. Eh, bueno, la relación que podríamos decir es que ambas quieren explicar el conocimiento o hacernos entender qué conocemos. Mientras que el objetivismo pone como punto de partida la realidad, el relativismo pone como punto de partida de que en esa realidad no hay una verdad. Y esa verdad, al no haberla, entonces queda en el ámbito particular del sujeto. Más aún, posteriormente en el desarrollo histórico del relativismo, pasará a ser no solamente una cuestión particular, sino pasará a ser una cuestión de una cultura. Y entonces hoy día a un grupo humano no le podemos criticar nada porque según el relativismo es su manera de entender, es su cosmovisión, su manera de ver el mundo. Bien, creo que en estos precisos momentos es importante que tengamos en cuenta de quiénes son estos autores que dieron aporte al relativismo, ¿no? Y también si nos podría brindar información de cuáles fueron sus aportes. Bien, entonces, desde el conocimiento, el relativismo corresponde a a los famosos problemas del conocimiento basados en la posibilidad. El conocimiento tiene tres problemas fundamentales y uno, digamos, sublime. Si podemos conocer, cuál es el origen del conocimiento, cuál es la esencia del conocimiento, que desembocan en el problema sublime, si existe o no existe la verdad. En el problema de la posibilidad del conocimiento tenemos los dogmáticos, que hablan que sí podemos conocer, y tenemos los escépticos. Dentro del escepticismo hay 5 rubros. El escepticismo radical, que niega totalmente la posibilidad del conocimiento. El positivismo, que dice que el conocimiento único que tenemos es el conocimiento dado por la experiencia y el método científico. Y tenemos el relativismo. Ahí tenemos desde la antigüedad a los grandes sofistas, comenzando con el padre de ellos, que es Protágoras. Protágoras es heredero de la tradición sofística en el sentido de que es el primero que antepone la opinión a la realidad. Antes de Protágoras están todos los presocráticos o filósofos de la naturaleza que buscan el arjé de las cosas, el principio fundamental de la realidad, y ponen como principio el agua, el aire, el fuego, el apeirón, etc. Los sofistas
de alguna manera, al querer buscar un clamor popular y ya no un conocimiento de la sabiduría, anteponen entonces diríamos, el buen decir. Por eso las condiciones características en la antigüedad de los relativistas es simple y llanamente el buen decir con la retórica, también la cantidad de opiniones que uno puede decir en la menor cantidad de tiempo posible. Por eso Protágoras, con su famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, pues quiere dar respuesta a todo cuanto hay. Ya no importa la realidad, importa lo que yo pueda decir. Pasando posteriormente, ya en el desarrollo de la historia, tenemos en la época ética de la filosofía antigua, ¿no es cierto?, a las posturas eclécticas que vendrían a ser los romanos. Tito, Séneca, Marco Aurelio, que de alguna manera, haciendo una relación con la manera de pensar romana versus la manera de pensar griega, pone de manifiesto la opinión. Y entonces la doxa se convierte en simplemente decir las cosas. Y si yo tengo la mayoría que me sigue, entonces se legitimiza, aunque aún así fuera falso. En la época moderna aparece este relativismo porque entre el conflicto que hay entre empirismo y racionalismo hay un punto medio en que quieren solucionar el asunto. Y es el historicismo, herederos, ¿no?, con Dewey, con John Stuart Mill también, que es un utilitarista, que van a poner de manifiesto que la verdad como tal no existe y lo único que podemos decir es respetar a la cultura y su tradición. Entonces, el conocimiento no depende de la verdad, el conocimiento depende de la relación grupal que podemos tener. Por eso el historicismo va a marcar mucho esta situación. En la época contemporánea, el relativismo ha cambiado de posición, ha pasado del ámbito del conocimiento, de la nociología, al ámbito de la ética. Y entonces, hoy día, la cuestión moral es relativa, porque al no haber verdad, entonces, ¿qué puedo yo hacer lo que me conviene o lo que a mí me interesa o a mi grupo social le importa? Bien, también le quería preguntar, ¿qué aspectos positivos podemos rescatar del relativismo en base al conocimiento en pleno siglo XXI? Uno de los aspectos que podríamos de alguna manera tratar de rescatar es que por lo menos los relativistas no pierden la oportunidad de decir algo. El problema de ellos está en que el decir no es lo mismo que la verdad. Si bien es cierto, necesitamos decir las cosas por lo que son, la mayoría de las veces nos cuesta a nosotros no tener la razón. Y por lo tanto el relativismo es una gran salida a la búsqueda de una supuesta verdad que no la tenemos. Otro aspecto positivo, diríamos que quisiéramos encontrarle, va a ser muy difícil, porque al no encontrar la verdad en el relativismo, lo que vamos a encontrar siempre es una mera opinión, una posición particular. Bien, yo le agradezco, profesor, que nos haya brindado en esta oportunidad la entrevista y espero que nos sirva en la introducción del tema que es muy importante, el relativismo. Listo, muchas gracias.